Muy buenas tardes, sean todas bienvenidas y sean todos bienvenidos también a estos encuentros, a estas conversaciones para que definitivamente conversemos acerca de diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe. Esto es desde hace tiempo ya una conversación bastante necesaria. Es necesario cada vez más en nuestros países que abordemos, que conversemos, que debatamos acerca de diplomacia científica en cada uno de nuestros países. Con este propósito hemos invitado hoy a Bruno Ceballos Gil, quien estudió biología marina en la Universidad Científica del Sur y actualmente se desempeña como científico, como investigador, principalmente en áreas relacionadas con ecosistemas costeros y también robótica biomimética. ¿Cómo estás tú, Bruno? Buen día. Muy bien, Pedro. Muchas gracias por la invitación, por su consideración. Gracias a ti por concedernos partes de tu tiempo en la agenda que sabemos que está bien apretada en estos días. Partamos, Bruno, preguntándote cómo defines tú la diplomacia científica en cuanto, según tu investigación, según tu perspectiva, la diplomacia científica también contribuye a la biología marina. Por supuesto, de hecho, el mar y la diplomacia están intrínsecamente relacionadas, ¿no? Han tenido una evolución, una coevolución, si podemos decirlo así. Eh, de hecho, estuve leyendo hace poco, no me acuerdo el autor. Ahora lo voy a pasar si es que es de utilidad. Pero hablaba de la diplomacia científica como un puerto en la tormenta, en medio de una tormenta, ¿no? Que nos permite resolver problemas comunes entre aliados, entre rivales también, eh, por el bien de la humanidad, ¿no? Por un bien mayor. Eh, a todos aquellos que navegamos un mar de incertidumbre, en conflictos internacionales, en problemas transfronterizos, vemos que la ciencia nos ayuda a tomar decisiones inteligentes. Y yo lo definiría así también. Me gusta ese concepto. Sí, a mí también y es bastante poético también como un puerto en la tormenta. Frecuentemente yo había escuchado esta metáfora de concepto puente, concepto paraguas, ¿verdad? Pero el puente en la tormenta es bastante potente como concepto y si consideramos que la diplomacia científica entrega esas luces para resolver, para solucionar desafíos globales. Claro, puede ser vista como eso, como un puerto en la tormenta, como un faro que puede No, entregar claro. luz, como un faro, Sí. ¿verdad? Que puede entregar esas luces tan necesarias en los tiempos convulsos que estamos viviendo en este periodo. Ahora bien, a propósito de esto de la biología marina y del fuerte vínculo entre las ciencias oceanográficas y la diplomacia científica. Hace algunos meses atrás, o ya más de un año, si recuerdo bien, escribiste un documento intitulado Bosques marinos y peces fuera del agua. Y al leer ese documento, uno se da cuenta de todo este vínculo fuerte que hay entre diplomacia científica y la diversidad hidrobiológica, los bosques marinos, etcétera. En ese sentido, cuando uno termina de leer, se surge la pregunta, ¿cómo esta diversidad hidrobiológica, cómo esta biodiversidad puede contribuir o puede alinearse al desarrollo sustentable dentro de nuestros países en Latinoamérica, en el Caribe? ¿Cómo ves tú ese vínculo? Es una gran pregunta. Y bueno, para explicarla, creo que también debo hablar un poco sobre mi formación como biólogo marino. Eh, Durante mi etapa de pregrado, ¿no? Tuve una fuerte influencia de la ciencia natural por muchos motivos, pero también se inculca bastante el comercio, el emprendedurismo, si es la palabra correcta, em, Emprendimiento. emprendimiento. Em, y dentro de la biología marina, ¿no?
o las ciencias acuáticas, nace hace varios años ya la acuicultura, ¿no? Y es el cultivo de organismos acuáticos en general, ¿no? Y es otra fase, ¿no? Más de ciencia aplicada, más hacia lo comercial, hacia lo industrial incluso, ¿no? Y esas dos ramas siempre, no he podido escoger una sobre la otra. Ambas me han dado oportunidades increíbles. Y bueno, desde el lado de las ciencias naturales, estoy tratando de promover iniciativas de conservación de bosques marinos, principalmente. También tuve un paso breve por los humedales costeros, en donde me entrené bastante en herramientas de imágenes digitales. Eh, pero en los últimos años me he centrado bastante en bosques marinos, que poco a poco se están haciendo más conocidos, ¿no? Todo el mundo conoce los bosques, la Amazonía, los bosques secos, ¿no? Pero los bosques debajo del mar, que son incluso más antiguos que los bosques terrestres, em, recién como que están con la atención debida, ¿no? Y de hecho, estos bosques justamente albergan diversidad que ha sido incluso resaltada por el mismísimo Charles Darwin, ¿no? En alguna de sus expediciones del Beagle. Em, de verdad que es magnífico poder presenciar tal diversidad bajo el agua, ¿no? La dinámica que ocurre y mientras más te acercas y más observas, es como infinito llegar a ver tanta vida, ¿no? No muchos tienen la, la oportunidad de hacerlo. Pero quienes sí son los pescadores artesanales, por ejemplo, los buzos marisqueros, desde el centro de Lima hasta el sur de Chile, y si no me equivoco, pasando hacia Argentina, en Sudamérica tenemos bosques marinos de hasta tres o cuatro especies distintas, o formados por tres o cuatro especies distintas de algas, de macroalgas gigantes. Y bueno, estas soportan múltiples cadenas de valor, ¿no? Múltiples pesquerías. Cada recurso, un pulpo, como un pez, como un crustáceo, un molusco, representa fuentes de ingreso para las comunidades costeras, especialmente cuando no hay más trabajos en otros sectores, recurren a la extracción. Y bueno, ahora también hay amenazas, no solamente por el cambio climático, sino por el extractivismo de las propias algas que tienen gran valor en la industria de alginatos, se van hacia China. Entonces, bueno, es una dinámica bastante compleja, un problema eh, socioecológico que estamos enfrentando a gran escala y compartimos estos ecosistemas entre Chile, entre Perú y creo que este Ecuador también tiene algunos bosques eh, de profundidad. Argentina, Chile, Perú, Ecuador, que yo sepa, compartimos este gran macroecosistema de macroalgas y estas mismas problemáticas que tal vez en algunos lugares más fuertes que otras, ¿no? Ujú. Y por el otro lado, la acuicultura, ¿no? Tenemos eh, muchas de las especies que se cultivan, si bien es cierto, eh, no somos una potencia en acuicultura todavía, como lo es Asia, ¿no? Hay mucha acuicultura en Perú, en Sudamérica, pero lamentablemente las especies que más se cultivan no son autóctonas, no son endémicas, ¿no? Han sido traídas de otros lados como la trucha, la tilapia, ¿no? Que son las especies más producidas en varios de nuestros países, ¿no? Y, y muchas veces hay escapes. Estas especies se introducen en ecosistemas que ya existen, naturales, silvestres, y causan estragos, desplazamiento de especies, cambios en el hábitat, etcétera, cambios en el flujo de energía en general. Y a veces estos cambios son irreversibles, ¿no? Pero por el otro lado, también poco a poco se está comenzando a dar más atención a estas especies de interés comercial que tienen potencial para la acuicultura. Incluso ya se está hablando de maricultura,
que es abrirnos hacia el mar, hacia los ambientes silvestres de una forma gentil, ¿no? De una forma en que no impactemos irreversiblemente estos ecosistemas naturales. Y que podamos aprovechar de una manera inteligente, optimizar recursos, bien tanto del ecosistema como de las comunidades costeras, como de las comunidades asociadas a cuerpos de agua, etcétera, ¿no? Hay muchas aristas alrededor de estos dos enfoques, ¿no? Pero sí, de ahí que sale este artículo, como el COVID impactó de una manera u otra a ambos tipos de actividades, al extractivismo y a la producción, y cómo la diplomacia científica pues fue eh, un punto clave, ¿no? Una herramienta, porque es lo que básicamente así sirvió, ¿no? Como una herramienta para acelerar la recuperación de esos pequeños productores que son los más impactados en ambos casos, ¿no? Hablamos de pequeños productores, hablamos de pescadores artesanales, comunidades pesqueras que no son industrializadas, hablamos también de pequeños productores en la acuicultura, en donde no tienen más de una decena de hectáreas de producción y eso, ¿no? Entonces, sí, básicamente se adoptaron herramientas, hubo transferencia de tecnología, transferencia de conocimientos entre países, cooperación, políticas que fueron adoptadas a nivel de la región incluso, y eso lo pude conocer un poco por una consultoría que hice para APEC en algún momento. Entonces, me interesó muchísimo y de ahí que sale este artículo, ¿no? Que está publicado en el blog de Bibliocientífica. Y muchas Ujú. gracias por la oportunidad, más bien. Gracias a ti por nutrirnos con esos conocimientos. Claro, la diplomacia científica es tan amplia que a veces no, Sí, claro, desconocemos cómo hacer ese debido aterrizaje a casos concretos, pero al leer tu artículo se puede concretizar o aterrizar o ilustrar de mejor manera cómo la diplomacia científica también puede estar al servicio de una actividad determinada, productiva, de un de una industria que también contribuye al desarrollo económico, al desarrollo sustentable dentro de nuestros países. Ese es un buen ejemplo de diplomacia científica en nuestra región. Y en línea con aquello, quisiéramos cerrar esta conversación preguntándote qué cosas, qué acciones o qué recomendaciones entregarías tú de manera tal que la diplomacia científica prospere, crezca en Latinoamérica y el Caribe. es algo muy interesante. Es una pregunta que la verdad es que la he estado pensando, pero no, no te daría una respuesta concreta. Sí veo que la transferencia de tecnología, la transferencia de conocimientos es esencial, que se dé más fortaleza o se refuerce esta interfaz entre la ciencia y la política, ¿no? Para lograr decisiones basadas en ciencia, conectar a tomadores de decisiones con aquellos que obtienen la información de primera mano, ¿no? Pero también hacer participar o hacer partícipe a las comunidades locales, a las poblaciones, en este caso, vulnerables, a estas amenazas, ¿no? Que incluso trascienden fronteras, como lo es el cambio climático, como son las actividades industriales o las presiones económicas de países extranjeros. Veo que es muy necesario que también sigamos conversando de esta manera, ¿no? Que reforcemos nuestras relaciones con países vecinos, y no solamente con países vecinos, con investigadores, porque al final somos personas, ¿no? Independiente del país el que seamos, eh, vivimos en el mismo planeta. Entonces, y muchos tal vez vengamos de otros sectores, ¿no? Pero hemos nacido y crecido en una realidad con ciertos factores comunes Ujú. que a veces nos llevan a conversar acerca de los mismos problemas, Mm. o problemas similares, ¿no? Que
y tal vez uno tenga la solución para el otro. Entonces, me parece muy importante el trabajo que está haciendo Diplocientífica a nivel de la región y a nivel del mundo, porque creo que esto, no sé si tenga algún tipo de eh, similar en alguna otra región. No sé si es que, por ejemplo, África tiene una red de diplomacia científica. Tal vez, Pedro, me podrías aclarar un poco eso, pero me parece esencial que se haga. Sí, sí, tengo entendido que tanto en África como en Europa hay redes un tanto similar, tal vez no con los mismos nomenclatura, pero sí, hay varias como redes que se están moviendo en torno a la diplomacia científica, tal vez le dicen con otros nombres, pero tengo entendido que sí. Y creería que sería muy bueno también a nivel no solamente de la región interactuar, sino que también interactuemos con ellos, con aquellos que están en otros continentes, en otras regiones como tal, ¿no? Porque como sur global compartimos ciertas problemáticas. A nivel de latitud también vamos a encontrar ciertos climas, ciertos factores, ciertos tipos de recursos eh, con el norte global. Entonces, siempre va a ser bueno estar en continua conversación acerca de ello, ¿no? Es algo que también reconozco bastante y el papel de los congresos científicos, por ejemplo, es fundamental para ello, las relaciones en- y que surgen a partir de este tipo de interacciones. Para mí ha sido increíble, ¿no? Porque me ha permitido conocer muchísimo sobre otras realidades y encontrar que también hay problemáticas similares, ¿no? En el Caribe, en otras partes, al otro lado de Sudamérica, el sur. Entonces, no, y eso me ha nutrido muchísimo también, a mí Ujú. profesionalmente y a mi investigación. Sí, ese es un gran motor, ¿verdad? Como focalizarnos más en lo que nos une, en nuestras similitudes y con eso trabajar en conjunto hacia un propósito común. Eso es gran parte de lo que hacen las científicas y los científicos. Muchas gracias una vez más, Bruno, por esas recomendaciones. Ay, para todas aquellas personas que están interesadas en leer en extenso este artículo publicado por Bruno, vamos a dejar aquí en la descripción el vínculo por donde pueden acceder. Y también aprovechamos de agradecer a todo el equipo de Diplocientífica, que son quienes en definitiva hacen posible todas estas magias, estos encuentros, estas maravillas, esta producción de estas conversaciones. Así que muchas gracias a todo el equipo de Diplocientífica. Y bueno, para también aquellas personas interesadas en saber un poco más acerca de la diplomacia científica, una diplomacia científica contextualizada en nuestra región, les invitamos a que revisen nuestro sitio web. Es un sitio web sencillo, didáctico. Y para eso simplemente escribir diplomaciacientifica.org. Con esto terminamos nuestra sesión de hoy, así que reiteramos nuestro agradecimiento una vez más a Bruno Ceballos Gil y esperamos vernos pronto. Gracias a ustedes, gracias a todo el equipo.